Siempre es bueno adorar al Señor. Fuimos creados para alabar al Señor. Hay algunos que les cuesta. Siempre que le cueste a usted adorar a Dios, tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué me cuesta exaltar al Señor y adorarlo y bendecirlo? Si fui creado para Él y fui creado para la gloria de su nombre. Y aunque el pecado dañó esa imagen, Él nos redimió y nos dio su espíritu. Ahora podemos adorarlo, expresarle gratitud, exaltarle. La Escritura nos enseña que somos entes de alabanza y de adoración para el Señor. Hermano, un corazón frío, duro e indiferente no adora al Señor. Y cuando en usted no hay esa inclinación de adorarlo a Él, tenemos que preguntarnos ¿por qué, Señor? ¿Por qué en mí no hay esa inclinación de adorarte, de exaltarte? Por supuesto, hay muchas formas de expresar la adoración y la alabanza, hay muchas formas, eso yo lo comprendo. Pero una de esas formas es cuando nos reunimos para que juntos expresemos nuestra adoración al Señor. Bien, quiero que vayamos, hermanos, al Evangelio de Lucas, al capítulo 16, por favor, esta mañana. Y vamos a desempolvar hoy una de las enseñanzas olvidadas en la iglesia del Señor. Y tal vez en nuestros días modernos esa enseñanza ha sido olvidada por el abuso que se dio en algún momento con esta enseñanza. Pero es una enseñanza medular en la palabra del Señor. Y es una enseñanza que viene de los labios, no de Pablo, ni de Pedro, ni de ningún otro escritor. Es la enseñanza que recoge el doctor Lucas de lo que salió de los labios de Jesús. Jesús enseñó en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Es lo que usualmente se llama la parábola o historia parábola, le vamos a llamar hoy. La historia parábola del rico y Lázaro. Y hermanos, ahorita voy a compartir el contexto, porque quiero dedicarle al contexto un poquito de tiempo. Lo mismo que sucedía en la época del Señor, sucede en nuestro tiempo. Hubo un abandono del aspecto eterno, del destino eterno de las personas. Y había un sobreénfasis en los aspectos terrenales, temporales y materiales. Y es muy interesante, hermanos, que la parábola está dirigida a un grupo selecto, aunque había una gran multitud, muy posible, y habían un grupo concentrado muy cerca de Jesús. Dentro de ellos estaba un grupo que era el responsable del destino eterno de esa comunidad, de ese pueblo de Israel. Y ellos se habían olvidado. De hecho, hermanos, cuando leemos las enseñanzas de Jesús dirigidas al liderazgo, el liderazgo se había vuelto experto en enviar personas a la condenación eterna. Y esto es lo que acabo de decir, es muy delicado, porque es lo mismo que hoy está sucediendo en lo que se dice iglesia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Es la puerta de acceso a una vida primero de transformación para cambiar o afectar la sociedad y el entorno, pero a la vez para preparar a la gente para la eternidad. Y hoy un amplio sector de liderazgo moderno se ha convertido
en expertos para enviar personas al infierno, a la condenación eterna. ¿Por qué, pastor? Porque el mismo principio que funcionaba en el liderazgo religioso del tiempo de Jesús, que también funcionó en la Edad Media, está funcionando en nuestros días. Un liderazgo profundamente material, profundamente terrenal y profundamente humano, cuyas metas es lo temporal, cuya meta es hacerlo a usted sentirse bien, como me decía cierto conocido mío, don Mario. La iglesia donde estoy yendo me agrada tanto porque viera qué bien que me hace sentir. Y eso es sumamente delicado cuando alguien se expresa así, porque usted no puede venir para que se sienta bien. Usted debe venir aquí para ser instruido, capacitado, desarrollado, madurado, para que viva bien como un hijo y una hija de Dios, sabio administrador de todo lo que Dios le da, pero con una perspectiva eterna, más allá de lo temporal y lo terrenal. Y el deber de los ministros es eso. ¿Cuál es el deber de un profesor universitario? Capacitar a ese muchacho en las ciencias para la cual llega a la universidad. ¿Cuál es el deber de un profesor, un maestro de secundaria o de primaria? Capacitar a ese niño, a ese adolescente, a ese joven para las destrezas sensoriales, matemáticas. ¿Cuál es, hermanos, el deber de un filósofo, de un intelectual en las aulas de formación académica? Preparar a esas personas en su desarrollo intelectual. ¿Y cuál es el deber de un ministro del evangelio? Hermanos, el deber de un ministro del evangelio es proclamar el evangelio, desarrollar a los que se exponen al evangelio, confrontarlos en algunas veces, consolarlos, formarlos, instruirlos en todo ese campo diverso tan amplio de lo que es lo temporal a lo eterno. De lo temporal a lo eterno. Hoy, hermanos, millones están siendo adormecidos con cantos de sirena, mientras que se despiertan en la condenación eterna. Eso no es tener compasión de la gente. Eso es ser un embustero, un engañador. Porque queremos que echen raíces en la tierra. Usted no fue diseñado para echar raíces aquí. El mundo en el que vivimos es un mundo que siempre tendrá tres características desde aquel trágico día, cuando nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra Dios y cometer alta traición. El mundo en el que vivimos siempre tendrá tres cosas: maldad, sufrimiento y muerte, y nadie lo va a cambiar. Usted no mejora para cambiar el mundo, usted mejora para influenciar su entorno y a los que quieran oír el evangelio y ser un modelo de vida para ellos. El evangelio tiene dos caras. La buena noticia, que es la que sobresale permanentemente, por eso se llama evangelio, evangelión, las buenas nuevas de salvación. Pero la otra cara del evangelio es la mala nueva. ¿Por qué hay buenas nuevas? Porque hay una mala nueva. No hay buenas nuevas si no hubiera una mala nueva. ¿Cuál es? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón. Por eso los padres de familia, cuando hablan con sus niños pequeños, tienen que ser sumamente sabios y dependientes de la sabiduría de Dios y de su palabra. Usted no puede llenar la mente de sus hijos diciéndole: usted es una cosa maravillosa, usted es excepcional, usted es alguien precioso. Usted no puede caminar como dicen los psicólogos o psiquiatras modernos de ellos. Cuando ese niño crece y usted le dice: papá, necesitas entregarle tu vida a Cristo, él le va a decir: ¿cuál Cristo? Si yo soy excepcional. ¿Cuál Cristo si yo soy una maravilla? Usted no me dijo desde chiquitico que yo soy especial.
Usted mismo lo indujo a él a rebelarse después. Porque usted cree que el niño nace bueno y seguirá siendo bueno si usted le dice a él que es especial, que es maravilloso, que es una cosa hermosa a él. Y cuando tiene adolescencia y lo invita a venir a Jesucristo, él dice: Jesucristo, ¿acaso yo ocupo eso si yo soy especial? Usted mismo lo indujo a la soberbia y a la altivez, porque no le enseñaste desde pequeño que él es pecador, que es una obra maravillosa, pero se echó a perder por el pecado. Entonces tiene que hacer los balances y los equilibrios para que cuando el niño necesita recibir de Jesús, entienda que aunque es imagen y semejanza de Dios y una creación maravillosa, es pecador. Entonces está listo para tener un Salvador. Pero nosotros como iglesia hemos recibido el mensaje de las aulas universitarias, de los psicólogos materialistas y ateos y humanistas, que dicen que al niño no hay que enseñarle el pecado porque se trauma con la culpa. Eso es falso, hermano. Falso total. Y esa es la juventud que tenemos hoy asesinando. Los que son de más baja calidad y los que son de alta calidad son sutiles, torcidos y perversos, con buena ropa y con buenos perfumes finos, pero son malos por dentro. Porque nosotras veces solo vemos al muchacho drogadicto, al joven asesino, al joven narcotraficante, al violento. ¡Qué terrible! ¿Y qué del que está en la universidad? Que es más sutil que ese que está en las calles. ¿Y qué con el que tiene títulos, que ahora promueve el movimiento él mismo del LGTBQ y más? ¿Qué de ellos? Y huelen bien porque usan buenos perfumes, y visten bien porque tienen buena plata con sus padres. Tan podridos son ellos como el otro. Pero nosotros, hermanos, por falta de un conocimiento correcto, dañamos a la gente. Los ministros tenemos que tener claro para qué fuimos colocados. Vayamos entonces hoy para mirar lo que Jesús dijo. Primero leamos el pasaje. La parábola, historia o parábola del rico y Lázaro. Mire lo que nos dice el capítulo 16, verso 19 al 31 de Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo. ¿Cómo le dijo a Abraham? Hijo, porque era un descendiente de Abraham, hermanos. Y le dijo hijo. No le dijo pagano. Le dijo hijo. Hijo, acuérdate que cuando recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre. ¿Cómo le dice? Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. No solo era rico, hermano. Había 5 hermanos pensionados de lujo más. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La parábola, hermanos, es sumamente profunda. Tiene muchos matices. Sobre ella los liberales dicen muchos, los materiales dicen muchos, y aún dentro del seno de la iglesia hay posiciones encontradas, y yo entiendo de dónde viene eso, porque tenemos intereses internos escondidos y nos gusta violentar el texto sagrado para que se acomode a nuestras expectativas. Hay que vigilar, por tanto, nuestro corazón y las motivaciones e intenciones de nuestro corazón cuando nos acercamos a la palabra de Dios. La primera pregunta es: ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús cuenta semejante historia, parábola? Bueno, usualmente venimos y la leemos, pero nos olvidamos del contexto, que es lo que responde a la pregunta: ¿por qué Jesús contó eso? Ustedes saben, cuando leen Mateo, cuando leen Marcos y cuando leen Lucas, que son los evangelios sinópticos, Jesús habló continuamente de vida después de la muerte. Y Jesús continuamente habló de dos lugares: un lugar maravilloso de descanso y reposo y refrigerio, y un lugar de profundo tormento, de profundo dolor y de profunda angustia. Jesús enseñó eso. Usted lo va a ver a través de los evangelios. Es el que más enseña sobre la vida después de la muerte. Cuando usted va al capítulo 15, que es donde empieza esto que acabo de leer, del capítulo 15, en el verso 1 al 3 está el contexto, y en Lucas capítulo 16, verso 14, nos da la razón del porqué de esta parábola. Y eso es muy bueno entenderlo, hermanos. Mire lo que dice Lucas capítulo 15, verso del 1 al 3. Vea lo que dice, hermanos. Siempre hay una razón por la cual se enseña algo, hermanos. Mire, verso 1 al 3 de Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Vea qué cosa más linda. ¿Quiénes? Los publicanos, que era gente despreciable. ¿Por qué? Porque el publicano era un judío que se encargaba de cobrar los impuestos a sus propios hermanos, pero la mitad para mí y la mitad para el gobierno. O sea, eran usureros, algo así como te lo van a leer en Saqueo. Hasta 4 veces más cobraban dispuestos ellos. Eran profundamente corruptos, muy corruptos. Ven, como la corrupción no es nada nuevo en asuntos de impuestos, hermanos. Y ven como el desviar impuestos no es nada nuevo tampoco. Van para otros intereses. Porque la conducta humana siempre es la misma. Siempre, hermanos, siempre es la misma. Los publicanos eran expertos en asuntos tributarios, de lo mejor que había, pero eran traidores porque trabajaban para el imperio y socavaban a sus propios hermanos judíos ellos. Por eso ellos eran aborrecidos. Entonces la palabra publicano era un término sumamente odioso. Malqueridos ellos eran. Entonces aquí dice, se acercaban a Jesús los publicanos y el resto de pecadores. ¿Y para qué llegaban? Para oírle. Qué cosa más linda. Pero dice que ese no es solamente era el público. Vea el otro público, véalo. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Ve? ¿Quiénes eran ellos? La casta religiosa, la crema de liderazgo espiritual. Fariseos y escribas, los que manejaban la ley del Señor, el conocimiento del Señor, supuestamente. Los que eran los líderes espirituales, ¿qué hacían ellos? También se acercaban, pero para murmurar.
Unos se acercaban para oírlo. Ven, hermano, usted puede estar aquí hoy para oír, y otros pueden venir para murmurar. Solo usted lo sabe. Y murmuraban diciendo, oiga lo que decían de Jesús. ¿Quiénes? Los fariseos y escribas. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola. Y en el capítulo 15, Jesús empieza las parábolas que se extiende hasta el capítulo 16. En el capítulo 15, Jesús inicia con una serie de parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y en el capítulo 16, él termina con el mayordomo infiel. Él arranca con una serie de parábolas. Está en un mismo lugar con ese público. Nunca olvide eso. No lo olvide, para entender la enseñanza de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 16, él vuelve a decir algo. Lucas, en el verso 14, oiga lo que dice, porque Lucas quiere clarificar de dónde vienen las parábolas que él está tirando de su propia creatividad. Un experto era Jesús, el mejor maestro. Y hay veces lo desechamos por otros charlatanes. Vea lo que dice el verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Pero aquí dice algo interesante. ¿Qué eran los fariseos? Que eran avaros y se burlaban de él. El liderazgo religioso, avaro. Cualquier coincidencia con el liderazgo moderno. Ven, hermano. Hermanos, nunca procure burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Jamás el Señor va a ser burlado. Líderes religiosos avaros. ¿Y qué hacían con Jesús? Se burlaban de él. Hoy es igual. El libro no es predicado, el libro es utilizado como recetas para que usted tenga éxito económico hoy. El libro no es enseñado, hermanos, vean. Hay una inmensa cantidad de jóvenes pastores que se han levantado del 2000 para acá sin formación teológica, sin formación bíblica. Son los que han desarrollado centros de diversión, centros de entretenimiento y centros de superación personal. Les llaman iglesia, pero no son iglesias. Son centros donde la gente llega para ser estimulada a los sueños y a la grandeza terrenal. Esa gente va para el infierno porque los están adormeciendo. No lo están confrontando ni enseñando la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Déjeme leer algo. Estos dos contextos del capítulo 15 que acabo de leerlos y el capítulo 16 son los que tienen que ver con la parábola del rico y Lázaro. Son muy importantes porque nos dan las razones del porqué de la parábola. Los publicanos y pecadores en Lucas 15 están reflejados en la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pero los fariseos y los escribas están reflejados en el hermano mayor del hijo pródigo y el mayordomo infiel. Y ambos, publicanos y pecadores, fariseos y escribas, en la parábola del rico y Lázaro. Vea cómo Jesús, con su destreza, pudo ir desarrollando cada parábola para cada público presente, y la última, que es el rico y Lázaro, los metió a los cuatro. Todos están reflejados ahí. Y esto es sumamente importante. En la parábola del rico y Lázaro, Lázaro significa a quien Dios ayuda, hermanos. Eso significa la palabra Lázaro, Lázaro ahí. A quien Dios ayuda. Y este significado calza muy bien ¿con quién? Con los publicanos y con los pecadores.
porque ellos no llegaron a murmurar ni a burlarse. Ellos llegaron a oír, porque ellos sabían que eran pecadores. Hermanos, cuando a mí me ponen a escoger entre ser hereje o ser un borracho, yo prefiero escoger ser un borracho. ¿Por qué, pastor? Porque el borracho sabe que está mal. El hereje cree que está iluminado. No hay cosa más horrible que caminar con falsa doctrina. La falsa enseñanza y la falsa doctrina te hace creer a ti que estás bien. Esos son los fariseos y escribas. Pero el publicano, el pecador, la prostituta, el maldiciente, el asesino, él sabe que está mal. Por eso ellos se acercan para oír y no para murmurar. El religioso se burla y murmura. Este significado, por tanto, calza muy bien con ellos. Quienes se acercaban a Jesús para oírle y a quienes todos los evangelios, vea bien los evangelios, se les describe como personas impotentes, necesitadas y quienes se humillaban ante Dios. El rico, por lo contrario, es identificado con los religiosos fariseos y escribas, quienes eran avaros, amadores del dinero y burladores, y a quienes los evangelios se les describe como orgullosos, autosuficientes, escondidos en su apariencia religiosa hipócrita. Teniendo claro este contexto, podemos analizar entonces la parábola del rico y Lázaro. ¿Ven, hermanos? ¿Para quién era la parábola del rico y Lázaro? Para los cuatro, pero especialmente para esa casta religiosa de líderes burladores que habían engañado por tanto tiempo al pueblo y que lo habían exprimido a ellos. El verso 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Voy a dar una panorámica. No voy a entrar a analizar profundamente la parábola porque es muy profunda. ¿Qué significa esto, hermanos? Del verso 19 del rico. Era acomodado, era acaudalado, era opulento, estaba a la altura de la moda, de la fashion de su tiempo. Vea la forma, dice, púrpura. Proceso, hermano, carísimo. La Biblia nos habla en Hechos de una mujer que trabajaba con telas que las tenía con púrpura. Eso es carísimo. Los procesos eran muy fuertes y el precio de eso era carísimo. Con púrpura, lino fino. Y cada día, oiga, cada día hacía fiesta. ¿Y con qué? Con un desparpajo, hermano, de ostentación. Cada día ostentaba para evidenciar el lujo que tenía. Esto describe a un hombre autosuficiente. Recuerden que Abraham era muy rico y la Biblia nos habla de hombres muy ricos que amaron a Jesús, a Dios, y que vivieron para el Señor. Él era un hombre autosuficiente. ¿Qué eso nos dice de Lázaro? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta. Mire el contraste. Tan profundo, hermano. Un contraste profundo de lo más alto a lo más bajo. Echado a la puerta. Oiga el desprecio de la palabra echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿De qué está hablando aquí? De un mendigo, un indigente echado, hermano, una forma despectiva. Llagas, ¿sabe qué es eso? Un tipo de psoriasis que supuraba mi hijo Esdras. Padeció mucho tiempo con una llaga en una de sus pantorrillas, supura, las colchas, la cama amanecía toda manchada de ese un poquito de sangre, pero era como una baba que salía de su cuerpo. Es un tipo de psoriasis, tipo de lepra también. Y los perros, hermanos, se encontraban en esas llagas, una forma de alimentarse y también de ayudarlo a este pobre indigente y mendigo. Supuraba. Por eso es que los perros lo lamían. Un hambriento, oiga lo que dice, era un hambriento que anhelaba las migajas, lo que caía de la mesa de este hombre. ¿Qué significa eso? Describe a un hombre en total impotencia y bajeza. ¿Ve? Uno, el primero,
autosuficiente en las alturas, en el pináculo del éxito y de la abundancia. Y el otro, hermano, en la impotencia, en la miseria y en la bajeza de donde puede estar la miseria humana, el ser humano. Pero note que solamente esos 3 pasajes, Jesús se dedica a esos 3 pasajes. A partir del verso 22, Él cambia. Del 22 cambia. ¿Qué dice en el verso 22? Aconteció que murió el mendigo. ¿Ven el problema, hermanos? Que estamos en lo mejor sin pensar que en cualquier momento, chupulún. ¿Qué se ocupa para morirse, hermanos? ¿Qué se necesita para morirse? Que le diagnostiquen cáncer y 2 días de vida. Estar vivo, decían los viejos. Por eso Eclesiastés dice, hermanos, el viejo Salomón ya al final de sus días en su confesión: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso acontece a todos. Se van a los muertos. Me decía ahora un joven con el que hablaba, pastor, un joven vecino mío de 16 años murió estos días de cáncer. 16 años. Se lo llevó el cáncer. Usted está aquí sentado, hermano. Yo tengo 7 meses de cabalgar a cuestas con algo que se llama la muerte, hermanos. Y viera cómo me ha ayudado pensar en que debo estar listo para morir. Pero ¿qué enseñan hoy? Ate eso, reprenda eso, pastor. Declara el salmo: no moriré, sino que viviré. Todas esas yeguadas, sin entender lo que el salmo, el resto de todo el salmo dice. ¿Por qué quiere vivir tantos días aquí? ¿Qué es que no está preparado para el otro lado? ¿O no lo cree? ¿O todavía tiene planes para acá? ¿Usted cree que Qatar es más lindo que el cielo? ¿O el Hotel de la Palmera es más hermoso que el cielo? Hermanos, nos han hablado tanto de lo material que el cielo es una broma, mito para ingenuos tontos religiosos. ¿Qué sorpresas vamos a tener? Por eso dice en el verso 22 y 23: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Terminología para hablar del reposo, de descanso. El seno de Abraham, que sería hoy el paraíso. Lázaro al seno de Abraham. ¡Qué cosa! Un lugar de refrigerio y reposo. El rico al Hades, un lugar de tormento. Hermanos, vean, aquí está el primer golpe y es donde quiero enseñar algo importante. Las neuronas de los fariseos y escribas explotaron en ese momento. O sea, a ellos se les hizo una maraña cuando oyeron hablar a este rabino de cosas que ellos sabían, pero las hablaban al revés. Y Jesús se las invirtió. Él no siguió el patrón de lo terrenal. Cuando los dos murieron, se invierten. Y eso para ellos fue algo fatal. Para los religiosos escuchar eso fue, hermano, explotar. ¿Por qué, pastor? Porque las tradiciones teológicas y religiosas de los fariseos y escribas afirmaban, oiga esto, hermano, usted lo oye hoy de muchos, afirmaban que los pobres, los mendigos y los de baja condición estaban bajo maldición divina y destituidos del favor de Dios. Esa era una enseñanza y la es hasta el día de hoy. Yo recordaba en la preparación de esta enseñanza el famoso reportaje Pasión por el Dinero, que hace unos años salió a través de una telenoticiero. Y a uno de los pastores jóvenes, de esos jóvenes que se han surgido sin ningún conocimiento de nada, le pregunta el periodista investigador, muy acucioso por cierto y muy conocido él: ¿y qué dice usted de los pobres? Y el hombre, hermano, empezó a patalear. No tuvo respuesta bíblica este pastor sobre la teología bíblica
para los pobres. ¿Por qué? Porque es uno de esta corriente. La corriente que cree que la pobreza es una de las más grandes maldiciones y que esa gente es tierra estéril, que es una pérdida de tiempo ayudarle a esa gente, sin entender a quiénes fueron los primeros que vino Jesús y cómo nació Jesús y con quién se identificó Jesús. Ven, hermanos, qué fácil es manipular la escritura para nuestra propia conveniencia. Y yo nunca olvido, estábamos un grupo de pastores en un retiro y nos volvimos a ver cómo este tipo no pudo responderle al periodista sobre lo que la Biblia dice de los pobres. ¿Por qué? Porque para él la Biblia es un manual de asuntos materiales, de cómo lograr éxito. Este concepto se ha perpetuado desde la época de Cristo, en la Edad Media y en nuestros días. Por eso ustedes ven la introducción del Evangelio de la prosperidad dentro de la iglesia. Jesús les invirtió los conceptos y sus expectativas. Al que ellos pensaban que iría al seno de Abraham, escoltado por ángeles, sencillamente se fue al sepulcro, a la tumba y luego al Hades para ser atormentado. Y al que ellos pensaban que iría al Hades por ser un maldito, fue escoltado al lugar de reposo y refrigerio. Qué sorpresa, hermanos. Por eso es tan bonito entender la escritura y los contextos en los que se da la escritura, hermanos. Y a mí como pastor me duele tanto ver tanta ignorancia hoy, escuchar tanta ignorancia hoy. Horas de horas cristianos oyendo programas de 2, 3 horas de deportes y no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Sus carros están llenos de emisoras deportivas. Hablan y saben de deporte hasta para tirar para arriba, pero no saben nada de la eternidad. Cristianos, hombres, y lo decía el miércoles, bien preparados, bien vestidos, horas de horas hablando del fútbol en Europa, de la venta, de la compra, de los fútbol de aquí, y hablan con una seriedad, como si eso va a depender el futuro de una nación, de una sociedad, de una familia, y es mera trivialidad el fútbol o el deporte, cualquiera que sea. Y de los asuntos eternos, los que tenemos que hablar, parecemos charlatanes y cuentacuentos. Los que realmente hemos de ser serios y solemnes, parecemos, hermanos, esos charlatanes que se paran a hacerlo solos. Qué triste. La bajeza en la que hemos caído, igual que cayeron los fariseos y los escribas, a quienes Jesús continuamente condenó. Los condenó. Y dice en el verso 24, hermanos: entonces él, dando voces, un grito de auxilio, en el verso 24. Un grito de auxilio. Él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Una frase bien conocida. Note el lenguaje del rico. Note el lenguaje del rico, hermano. ¿Sabe quién dijo esa frase? Uno que se llamaba Bartimeo. Ten misericordia de mí, hijo de David. Pero ellos lo hicieron en vida. Es en vida donde hay que decir: ten misericordia de mí. Hermanos, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sentía, era consciente, entendía, tenía claridad de sus facultades. Estaba en pleno uso de sus facultades este hombre, en un lugar de tormento. Pidió misericordia, pidió refrigerio en el lugar y tiempo equivocado. Esto es lo que quiere enseñar Jesús. Pidió auxilio, pidió misericordia en un lugar y tiempo equivocado. Lo que debió pedir en vida, ten misericordia de mí, lo ignoró debido a su autosuficiencia. Vean, hermanos, voy a decirles algo con mucho cuidado. Vigile muy bien
si realmente usted depende del Señor o es una pura apariencia porque la billetera está llena, porque hay trabajo, porque está gordito y pochotón. Reflexione seriamente si realmente usted depende del Señor. Y esa muletilla, ay, es que es muletilla, no verdadera dependencia de Él. Porque puede que un día el Señor le zafe las muletas, le quite las muletas para saber si realmente está dependiendo de Él. Su servidor sabe algunas cositas en estos días. Y mi experiencia y mi vivencia ha sido fabulosa para profundizar en Él, mi eternidad y la perspectiva de la vida y el valor de los que me rodean. Hay un sinnúmero de ganancias que he tenido yo en estos últimos 6, 7 meses, 8 meses de mi desafío personal. Y aunque mi cuerpo ha cambiado, mi espíritu está nutrido y mi alma está fuerte, hermanos. Porque el secreto de la vida no es por fuera, el secreto de la vida es por dentro. Vivimos en un mundo de mucha apariencia, de mucha apariencia. Una persona preparada en estos días de cierta institución de gobierno no soportó la presión que ha estado teniendo él y se dejó ir del segundo piso y fue conocido de toda la noticia. No es un indigente, no es un miserable, es alguien que sabe manejar números, es alguien preparado, educado, formado. Para estar en esos puestos de instituciones de gobierno hay que tener cierta preparación. Y se quedó viendo el ventanal y no aguantó la situación interna que estaba viviendo. Buena ropa, buen carro, buen perfume y buen salario, pero eso no fue suficiente. Se dejó ir y quedó con vida. Dios le está dando oportunidad para que se vuelva a él. Fue amortiguado por otros ventanales. Y así vemos tantas cosas, hermanos, como si la vida nuestra dependiera de las condiciones que tenemos. Por eso el Señor habla luego del verso 25 al 26, las dos realidades infranqueables y opuestas. Aquí el verso 25 y 26 está el corazón de la situación a la que podemos llegar todos. Pero Abraham le dijo, Abraham es el prototipo de ese seno. ¿Por qué? Es el padre de la fe, es el amigo de Dios. Jesús lo utiliza a propósito porque el judío se enorgullece de su padre Abraham. Ustedes saben eso. Es Abraham la gran figura de la historia hebrea y la gran figura del Antiguo Testamento y la gran figura de nuestra fe. Es el padre de todos nosotros. Por eso Jesús usa a Abraham. No usa a Moisés, ni a Noé, ni a Isaías, ni a Jacob. Usa a Abraham. Abraham es el fiel reflejo y el tipo, sombra de quién es Dios. Es el mejor modelo de quién es Dios. Por eso usa a Abraham. Entonces dice en el verso 25 al 26, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, memoria, hermanos. Va a haber memoria de lo como vivimos aquí. De los que están en estado perfecto, en la gloria de Dios, no va a haber memoria del presente. Pero de aquellos que están en tormento, sí se van a acordar de las cosas más horribles que hay. Tráigame una Valium, hermanos. Es la cosa más terrible. Acuérdate que recibiste. El mismo Abraham le dice, acuérdate que recibiste bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. De manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Es infranqueable. Todo tipo de apariciones de abuela, de abuelo, de tío, de mamá, de la esposa muerta, del hijo muerto, eso no son apariciones, esos son espíritus de engaño. Nadie puede volver de allá a aquí, nadie. El único que fue allá y volvió y luego regresó se llama Jesucristo, nada más. Y los demás, pastor, vea, yo me he levantado y en la pura esquina de la cama está abuela sentada y me ve con unos ojos tan lindos. Ese es un demonio. O sea, no es su abuela, es un demonio. Se llaman espíritus familiares. La Biblia le llaman espíritus familiares. Los que trabajan en el ocultismo, en toda esta, de la necromancia,
son expertos en ese tipo de engaños. Satanás trabaja. Yo vi a mi hijo, pastor. Yo lo vi a mi hijo. No es su hijo. No es su hijo. Es un demonio. No me hable así. Yo no. Se llama religiosidad popular la que usted le metieron. Pues están votados, están embotados. No pueden superar porque no pasan tiempo. No han sido renovados en la palabra del Señor. Viven atormentados. En vida el rico recibió sus bienes y Lázaro males. Pero en la eternidad Lázaro recibe consolación y el rico es atormentado. Además, los dos lugares están separados y no pueden ser mezclados. Es algo infranqueable, hermanos. Notemos que Jesús habla solo de dos lugares. Aquí quiero hablar a él. Jesús solo habla de dos lugares y no de un sitio intermedio entre ambos. La enseñanza del purgatorio, número 1. La enseñanza de la segunda oportunidad, número 2. La enseñanza, hermano mío, del sueño del alma después de la muerte son herejías. Es un engaño que solo le asegura a las personas su condenación eterna. No existe el santo purgatorio de las ánimas benditas. No existe, hermano. Había un lugar, un templo en Cartago donde papá siempre me llevaba todos los sábados cuando íbamos con él al mercado a comprar. Mi viejo siempre me llevó. Él siempre primero su Padre Nuestro y su Ave María y después a la cantina. Pero siempre responsable con el alimento de nosotros en la casa, el viejo. Y él me llevaba y se sentaba y yo era feliz viendo aquellos frescos y aquellas pinturas que ustedes saben dónde quedan. Preciosos frescos. Ahora es las segundas ruinas de Cartago. Y hermanos, yo me quedaba viendo aquello mientras que papá hacía sus plegarias. Pero al frente había una gran virgen con un gran incensario y debajo de ella almas que levantaban sus manos con gritos desesperados para que ella lo sacara del purgatorio. Y a todos nos enseñaron eso. De ahí vino la enseñanza. En el momento en que la moneda suene en el fondo de la alcancía, el alma de tu abuelo saldrá del purgatorio. Así fue como hicieron la iglesia de San Pedro, a pura mentira y engaño de los pobres ignorantes. Y así están haciendo hoy los ministros. Sus quintas, sus carros finos, su buena vida, de restaurante en restaurante, de charla en charla, de picnic en picnic, de churrasco en churrasco, a base del montón de ingenuos que le sueltan la plata a esos vividores. No ha cambiado. Somos malos, hermanos. Seguimos siendo gente torcida y perversa. Despierte. Esas enseñanzas son un engaño. La Biblia dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y para los justos, 2 Corintios 5:8, para los justos. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes al Señor. Un día me iré de aquí para verlo a Él cara a cara. Es el que me da la bienvenida, Él y nadie más. A usted también. Por eso Lucas, verso 27 al 28, vuelve a decir, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico tenía otros 5 hermanos que vivían como él, y estaba seguro que no irían, que irían al mismo destino eterno de él. ¿Por qué? Por el estilo de vida que ellos llevaban. El rico creía en lo sobrenatural, ya que pidió a Abraham que enviara de los muertos a Lázaro para que les testificara, pensando que el testimonio de un muerto resucitado, los conduciría al arrepentimiento. ¿Qué dijo él en el verso 30? Si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Vean, hermanos, este ha sido un énfasis equivocado en algunos sectores de la cristiandad, especialmente los pentecostales y neopentecostales.
No negamos que el Señor intervenga de forma sobrenatural y que en diferentes ocasiones ha manifestado su poder sobrenatural, pero desde los mismos evangelios ningún milagro transformó la vida de nadie. Los milagros son señales, son prodigios, son portentos que testifican del poder de Dios, y Dios los utiliza para que la gente crea en Jesús, como se ve y se enseña en los evangelios, en este caso el evangelio de Juan. Pero la obra transformadora solo la realiza el Espíritu Santo en el interior del hombre mediante la exposición de las Escrituras. Hermanos, ningún milagro nos cambia. Ninguno. Son 40 años en mi propia vida viendo milagros y en muchos. En este lugar vimos cánceres sanados, cáncer. Y la dama no está aquí, ni cree en Dios hoy. Tenemos la historia más grande jamás contada de una nación que por 40 años vio todos los días milagros, una nación. Y la Biblia dice que la mayoría de ellos cayeron bajo el juicio de Dios en el desierto. Porque un milagro no transforma. Lo que transforma es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios a todo aquel que cree. Si no entendemos eso, hermanos. Él creía que resucite y que vaya donde mis hermanos, y si lo ven resucitado van a caer de rodillas. Vea la clave de Jesús al final, cómo cierra la parábola. Vea, hermanos. Vea la sabiduría de Jesús, verso 29 y verso 31. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Vuelven el verso 31. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta historia, parábola, Jesús resalta la relevancia, hermanos, el énfasis y la dependencia de las Escrituras, no de experiencias subjetivas. Hermanos, dejen de andar buscando experiencias subjetivas. Cuando usted anda ahí, usted está listo para la doctrina de demonios y para espíritus engañadores. Esto es lo que le va a dar seguridad a usted. Pasar tiempo aquí. Como nos empiezan, siempre que empiezan nuestros hermanos que nos presiden como Arturo hoy, siempre nos enseñan y nos leen la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchos se obsesionan por lo sobrenatural, al punto de volverse subjetivos, místicos y supersticiosos, dependientes de profecías, visiones, revelaciones, imaginaciones, sueños, llegando a despreciar la enseñanza, el estudio y la predicación de la palabra de Dios, volviéndose presa fácil de espíritus engañadores y doctrinas de demonios por socavar la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, Jesús finaliza la parábola con la palabra. Porque la palabra nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde terminaremos. Y esto es lo que quiere enseñar Él. ¿A dónde terminará el hombre? Y lo más triste es que les invirtió a ellos las expectativas. Tendremos muchas sorpresas al final de la historia. Tendremos muchas sorpresas. En esta historia, parábola, Jesús destroza las falsas enseñanzas y tradiciones religiosas sobre las condiciones en la vida terrenal, las cuales no garantizan el bienestar en la eternidad. En esta historia, parábola, Jesús enseña sobre los dos lugares donde los hombres pasarán su eternidad. En esta historia, parábola, Jesús hace el contraste entre la vida presente y la vida futura. En esta historia, parábola, Jesús antepone la autoridad de las Escrituras por encima de sucesos y eventos de carácter sobrenatural, a pesar de que Él es el Señor de los milagros. Hermanos, si alguien tiene autoridad para hablar de milagros, es Jesús. Jesús. Estos días me quedé leyendo los evangelios. Los milagros de Jesús, por favor, hermanos. Hay más de un charlatán que pretende. Hable. Cuando Jesús sanaba a un mudo, hablaba bien. Cuando Jesús sanaba a un paralítico, caminaba bien. Nada que
Cháguele la silla de ruedas porque el milagro se va a ir perfeccionando en un mes. Charlatanes. Él es el Señor de los milagros y Él no nos dio a poner atención en milagros, sino en su palabra. Véalo. Quiero terminar en Juan capítulo 5, versos 24 y 29. Aquí terminamos hoy. Juan 5, 24 y 29. De cierto les digo, el que oye mi palabra. ¿Ven, hermanos? ¿Ve a Jesús? El que oye mi palabra y cree, para creer hay que oír la palabra. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio